Hay en el Atlántico un triángulo que no aparece en ningún mapa. Nadie sabe con certeza dónde comienza o termina. Aún así, casi todo el mundo ha escuchado su nombre: el Triángulo de las Bermudas. Envuelto en misterio, alimenta teorías de conspiración desde hace décadas. Muchos lo llaman el lugar más enigmático y mortal del planeta. Pero ¿cómo un punto que ni siquiera existe oficialmente logró volverse tan temido? Con el tiempo, ese pedazo de océano ganó fama de cementerio de barcos y aviones. Restos, desapariciones, historias sin fin, vidas perdidas en el mar y también en los cielos. Se escribieron libros, se produjeron documentales, los científicos intentaron comprender lo que ocurre allí y fracasaron. ¿Qué podría causar tantas tragedias? ¿Cómo cerca de 20 aviones, 50 barcos y cientos de personas pudieron desaparecer sin dejar rastro? ¿Serían solo coincidencias? ¿O existe algo mucho más oscuro en las profundidades de ese mar? Prepárate. Hoy embarcaremos en una de las travesías más peligrosas del planeta, rumbo al notorio Triángulo del Diablo. Viajaremos en el tiempo para descubrir dónde nació este misterio y quién lo difundió por el mundo. Revisitaremos las desapariciones más famosas, exploraremos las principales teorías, desde la legendaria Atlántida hasta olas gigantes, anomalías magnéticas y gases misteriosos que emergen del fondo del océano. Todo esto para intentar responder la pregunta que durante siglos ha intrigado a navegantes y científicos: ¿es posible explicar lo inexplicable? A pesar de su tono legendario, hay más ciencia aquí de lo que parece. El Triángulo de las Bermudas es uno de los temas más curiosos de la exploración moderna, y sorprendentemente, no figura en ningún mapa oficial. Ni siquiera los Estados Unidos lo reconocen oficialmente, aunque se encuentra muy cerca de sus costas. Entonces, ¿dónde exactamente está ese triángulo que atormenta la imaginación humana? De manera no oficial, ocupa una vasta zona del Atlántico Norte, delimitada por la costa sudeste de los Estados Unidos, las Islas Bermudas y Puerto Rico. Pero aquí surge el primer enigma. Sus fronteras cambian según la fuente. Algunos dicen que abarca 1.300.000 kilómetros cuadrados, otros casi 4 millones. Dependiendo de quién trace las líneas, puede parecer un triángulo o incluso un rombo perdido en el mar. Estas incertidumbres dificultan incluso el recuento de los accidentes. Al fin y al cabo, si nadie sabe dónde empieza el triángulo, ¿cómo medir lo que sucede dentro de él? Aún así, los relatos continúan y siguen despertando curiosidad, y todo comenzó hace más de medio milenio con Cristóbal Colón. Era el año 1492. El navegante partía de España con 3 embarcaciones en busca de una nueva ruta hacia Asia. Después de 10 largas semanas de travesía, avistó tierra y llegó a las Bahamas, en la isla que bautizó como San Salvador. Para llegar hasta allí, Colón cruzó el mar de los Sargazos y, sin saberlo, atravesó lo que más tarde sería llamado el Triángulo de las Bermudas. Fue el primero en regresar y contar al mundo lo que había visto, y quizás el primero en sentir el misterio que habita en ese mar. Y fue exactamente allí donde el misterio comenzó. Fragmentos del diario de a bordo, reunidos después de la muerte del comandante, revelan anotaciones intrigantes. En septiembre de 1492 registró algo inusual. Su brújula parecía estar siendo influenciada por una fuerza invisible. Al caer la noche, la aguja apuntaba al noroeste, por la mañana al noreste. Pocos días después, describió olas gigantes que se alzaban en medio del mar, y más tarde, una luz distante en el horizonte semejante a una vela. Una pequeña llama que subía y desaparecía por instantes, como si anunciara tierra cercana, escribió. Ahora, imagina escuchar ese relato hace más de 500 años, cuando el continente americano aún no había sido oficialmente descubierto y casi nada se sabía del mundo más allá del mar conocido. Es en ese punto donde las historias, las leyendas y los misterios, llámalos como quieras, comienzan a cobrar vida, despertando una fascinación que atravesaría los siglos. Ya a comienzos del siglo XVII, un barco inglés llamado Sea Venture partió rumbo a la colonia de Jamestown en los Estados Unidos.
Su misión era sencilla: llevar suministros y ayudar a la colonia a recuperarse. Pero al acercarse al archipiélago deshabitado de las Bermudas, la flota fue sorprendida por un huracán devastador. El Sea Venture fue destruido y la tripulación quedó varada entre arrecifes y restos del naufragio. El episodio, en sí mismo, no tenía nada de sobrenatural, pero es fácil imaginar la desesperación de aquellos marineros a la deriva, rodeados de aguas agitadas y de historias sobre maldiciones. Para ellos, la tragedia parecía hacer eco de los antiguos relatos de fenómenos inexplicables en esa parte del océano. Algunos estudiosos creen que aquel naufragio inspiró a William Shakespeare a escribir La Tempestad, en la que menciona a las Bermudas, o Bahamuts, como un lugar maldito y atormentado. Así fue como las islas comenzaron a ganar fama y un aura sombría que jamás las abandonaría. Uno de los relatos más inquietantes surgió siglos después, en 1881, y tuvo como protagonista al barco mercante Ellen Austin. Navegaba desde Liverpool hacia Nueva York, transportando inmigrantes y valiosas cargas. Al cruzar el tempestuoso mar de los Sargazos, región que corresponde al actual Triángulo de las Bermudas, la tripulación avistó algo perturbador: un barco a la deriva, completamente silencioso, sin una sola alma a bordo. A pesar del abandono, la embarcación aún estaba llena de mercancías, como si fuera una trampa a la espera de quien se atreviera a acercarse. Movidos por la curiosidad y la codicia, el capitán y algunos hombres decidieron tomar posesión del barco y remolcarlo hasta Nueva York. Enviaron a un grupo de marineros para conducirlo, mientras el Ellen Austin lo seguía de cerca. Pero, en medio de la travesía, una fuerte tormenta separó a las dos embarcaciones. Cuando el cielo se calmó, el capitán Griffin buscó el barco fantasma y lo encontró. Al acercarse, gritó por los hombres que había enviado, pero nadie respondió. El silencio era absoluto. Al subir a bordo, se dieron cuenta de que todos habían desaparecido. Ningún cuerpo, ningún signo de lucha, nada. Aún así, el capitán insistió. Envió un segundo grupo para intentar nuevamente conducir la embarcación. Durante algunos días, todo pareció marchar bien. Pero entonces, una espesa niebla envolvió el mar. El Ellen Austin redujo la velocidad, esperando que la bruma se disipara. Cuando el cielo finalmente se aclaró, el barco fantasma había desaparecido, junto con todos los hombres y su misteriosa carga, para no volver a ser visto jamás. Es una historia impresionante, ¿verdad? Pero ¿hasta qué punto es verdadera? Lo que se sabe con certeza es que el Ellen Austin realmente existió y realizaba rutas entre Liverpool y Nueva York. Sin embargo, los registros de la aseguradora Lloyd's of London indican que el viaje de 1881 transcurrió sin incidentes. Aún así, a lo largo de las décadas siguientes, relatos y crónicas continuaron hablando de desapariciones extrañas en aquella región, y fue precisamente en el siglo XX cuando el llamado Triángulo de las Bermudas se volvería mundialmente famoso, un símbolo eterno de lo desconocido. El interés del público por el misterio de las Bermudas explotó después de una tragedia particularmente impactante, en marzo de 1918. El barco de carga USS Cyclops, perteneciente a la Marina de los Estados Unidos, era un gigante de 165 metros de largo. A bordo más de 300 tripulantes y 10.000 toneladas de mineral de manganeso, esencial para la fabricación de acero. Después de partir de Río de Janeiro rumbo a Baltimore, el barco hizo una parada inesperada en Barbados y a partir de ahí simplemente desapareció. Nunca más fue visto. La desaparición del Cyclops marcó la mayor pérdida de vidas en la historia de la Marina estadounidense en tiempos de paz. Ninguna señal de auxilio fue enviada, a pesar de contar con todos los equipos disponibles, y las búsquedas no hallaron ni un solo pedazo de los restos. El propio presidente Woodrow Wilson resumió el misterio con una frase que ha atravesado el tiempo: «Solo Dios y el mar saben lo que ocurrió con el gran navío». Lo más inquietante es que en 1941, dos embarcaciones hermanas del Cyclops
desaparecieron bajo circunstancias casi idénticas y en la misma ruta. Una revista estadounidense, Santa Fe, publicó en 1920 una descripción poética, pero estremecedora. Desapareció como si algún monstruo colosal del océano la hubiera devorado, hombres y todo, lanzándola a las profundidades. La tristeza por su pérdida se agrava por la ausencia de cualquier pedido de auxilio. Tragedia tras tragedia, crecía la sensación de que algo extraño, quizás incluso sobrenatural, acechaba en aquella parte del Atlántico. En diciembre de 1945, 5 bombarderos Avenger de la Marina de los Estados Unidos despegaron de la base de Fort Lauderdale, en Florida, para un simple entrenamiento de rutina. Era el vuelo 19. 40 hombres participaban en la misión, pero poco después de comenzar el ejercicio, el comandante envió un mensaje inquietante. Su brújula estaba fallando y nadie sabía ya dónde estaban. «No estamos seguros de dónde estamos», comunicó a la torre. 20 minutos después, transfirió el mando a otro piloto. Las últimas palabras captadas por radio sonaron desesperadas. «Parece que estamos entrando en aguas blancas. Estamos completamente perdidos». Los 5 aviones siguieron sin rumbo hasta que se les acabó el combustible. Ninguno regresó. Ese mismo día, una aeronave de rescate fue enviada para buscarlos, con 13 tripulantes, y también desapareció sin dejar rastro. Durante una semana entera, la Marina recorrió el mar en busca de cualquier señal. Nada fue hallado. El informe final resumió el misterio en una frase casi increíble. Fue como si hubieran volado a Marte. Ningún resto, ningún cuerpo, ninguna respuesta. A partir de entonces el misterio dejó de pertenecer solo a los navíos. Ahora también devoraba los cielos. 3 años después, en diciembre de 1948, un avión de pasajeros británico con unas 30 personas desapareció sobre el Atlántico, entre las Azores y las Bermudas. Al año siguiente, otra aeronave del mismo modelo, el BSAA Star Aerial, se desvaneció durante el trayecto de Bermudas a Kingston, en Jamaica. Ninguno de los 2 aviones fue jamás encontrado. Y ante tantas desapariciones en un área relativamente pequeña, donde ya se habían registrado anomalías desde los tiempos de Cristóbal Colón, el público necesitaba un nombre y una explicación. Ese nombre surgió en febrero de 1964. El escritor estadounidense Vincent Gaddis publicó un artículo en la revista Argosy titulado El mortal triángulo de las Bermudas. En él, Gaddis describía la región como un triángulo imaginario trazado entre Florida, Bermudas y Puerto Rico, una zona donde, según él, había ocurrido la mayoría de las desapariciones inexplicables del Atlántico. Sin presentar pruebas, pero con una narrativa cautivadora, Gaddis encendió la imaginación popular. Por primera vez, alguien parecía conectar todos los puntos de una secuencia de tragedias misteriosas. El artículo cayó como una bomba, especialmente en plena Guerra Fría, una era en la que el miedo y el misterio caminaban de la mano. El Triángulo de las Bermudas obtenía por fin su nombre y su fama eterna. Mientras la ciencia avanzaba a pasos agigantados y la NASA desvelaba los secretos del espacio, el Triángulo de las Bermudas parecía burlarse de toda lógica humana. Era como si aquel pedazo del Atlántico se riera del progreso, ofreciendo un enigma que simplemente se negaba a ser explicado. La fiebre se apoderó del mundo. En las décadas siguientes, una avalancha de libros y reportajes fue publicada sobre el tema, y algunos se convirtieron en verdaderos fenómenos. El más famoso de todos fue El Triángulo de las Bermudas, de Charles Berlitz, publicado en 1974. La obra vendió más de 20 millones de copias y fue traducida a más de 30 idiomas. Una hazaña impresionante para un libro que mezclaba misterio, imaginación y especulación en dosis casi cinematográficas. Berlitz no escatimó en creatividad. Sugirió que el triángulo podría estar relacionado con la legendaria ciudad perdida de Atlántida, cuyas ruinas sumergidas ejercerían una fuerza misteriosa capaz de arrastrar barcos y aviones hacia sus profundidades. También asoció las desapariciones con fenómenos paranormales y extraterrestres, alegando
que la ausencia de señales de auxilio sería una evidencia de interferencia sobrenatural, o tal vez alienígena. Las ideas eran tan fascinantes que inspiraron al cineasta Steven Spielberg a incluir el famoso vuelo 19 en su película Encuentros cercanos del tercer tipo, retratando a los pilotos como víctimas de una abducción alienígena. Berlitz fue aún más lejos. Afirmaba que el triángulo podía ocultar un portal submarino, un pasaje entre dimensiones o incluso una base de operaciones extraterrestre. Cuanto más improbable era la teoría, mayor era la fascinación. Y, aunque los estudiosos y críticos cuestionaran sus fuentes, es fácil entender el éxito. Incluso en plena década de los 70, cuando la ciencia ya comenzaba a responder muchos enigmas del mundo, la idea de que aún existía un misterio indescifrable resultaba tentadora. Tal vez sea exactamente eso lo que mantiene al Triángulo de las Bermudas vivo hasta hoy. La sensación de que en medio de un planeta casi totalmente cartografiado, todavía queda un punto donde lo imposible parece posible, un triángulo invisible que desafía toda lógica y continúa alimentando la imaginación humana. Es cierto que en los últimos tiempos se habla menos del Triángulo de las Bermudas, pero a diferencia del pasado, hoy ya tenemos explicaciones sólidas, respuestas científicas basadas en hechos, no en ficción. Y lo más curioso es que esas respuestas no disminuyen el misterio, solo lo vuelven más real. Una de las causas más discutidas a lo largo de las décadas es la navegación. Desde la época de Colón, con la brújula comportándose de manera extraña, hasta el trágico caso del vuelo 19, la desorientación parece estar en el centro de todo. Gran parte del mito surgió con la creencia de que el Triángulo de las Bermudas sería uno de los pocos lugares del planeta donde la brújula apunta al norte verdadero. El otro sería el llamado Mar del Diablo, cerca de Japón. Este pequeño detalle podría causar confusión en las lecturas y llevar a aviones y embarcaciones a desviarse de la ruta correcta. Vale la pena recordar cómo funciona la brújula. La aguja magnética se alinea con el campo magnético de la Tierra, apuntando hacia el polo norte magnético, que está en constante movimiento. En cambio, el polo norte geográfico es fijo, situado a unas 1.200 millas, casi 2.000 kilómetros, al norte del polo magnético. La diferencia entre esos dos puntos se llama declinación magnética y varía según la posición en el globo. Existe además otro concepto importante, la llamada línea agónica, una línea imaginaria donde el norte verdadero y el norte magnético se alinean perfectamente, es decir, donde la declinación magnética es cero. A comienzos del siglo XVIII, el astrónomo Edmund Halley, el mismo del famoso cometa, percibió que esa línea se desplazaba lentamente hacia el oeste. Propuso que se representara en los mapas, y desde entonces los científicos han seguido ese movimiento constante. Hoy sabemos que la línea agónica continúa desplazándose lentamente, alrededor de 0,2 de grado por año, y que esa desviación es aún más perceptible en el Atlántico que en el Pacífico. El resultado ya no pasa por el Triángulo de las Bermudas, sino por el Golfo de México, lo que prácticamente desmonta la teoría de que ese alineamiento tendría influencia directa sobre las desapariciones. El problema de la hipótesis de la brújula es sencillo. Los errores de navegación pueden ocurrir en cualquier parte del mundo, y es poco probable que pilotos y capitanes experimentados desconocieran las variaciones magnéticas. Además, la inmensa mayoría de las embarcaciones y aeronaves que cruzan esa región lo hacen sin ningún contratiempo. Otro punto recurrente en los relatos es la ausencia de restos después de las tragedias. Pero existe una explicación mucho más simple y completamente natural: el mal tiempo. La región del Triángulo de las Bermudas se encuentra precisamente en el corazón de la ruta de los huracanes del Atlántico. Y basta recordar los estragos recientes del año 2024 para imaginar el poder de esas tormentas. También existe un enemigo aún más traicionero: las olas gigantes, conocidas como rogue waves. Estas formaciones colosales pueden alcanzar 30 metros de altura
verdaderos muros de agua que surgen de la nada. Son raras, aproximadamente una de cada 10.000 olas, pero reales y letales. La primera registrada por instrumentos científicos fue la famosa ola Draupner, medida en el Mar del Norte el 1 de enero de 1995. Alcanzó impresionantes 25 metros, lo suficiente como para engullir embarcaciones enteras. Otro factor decisivo es la corriente del Golfo, una de las fuerzas más poderosas del océano. Esta corriente marina recorre el borde occidental del triángulo, moviéndose a velocidades que pueden superar 5 nudos por hora, el equivalente a 300 veces el caudal del río Amazonas. Según la NOAA, la Agencia Oceánica de los Estados Unidos, esta corriente es tan rápida y turbulenta que puede desplazar un barco cientos de kilómetros en pocas horas y dispersar completamente cualquier rastro de naufragio. Y existe aún una teoría más reciente, y en cierto modo perturbadora, la del metano. Este gas, más conocido por su papel en el calentamiento global y en las emisiones del ganado, también existe en enormes bolsas atrapadas bajo el fondo oceánico. En 2016, científicos de la Universidad Ártica de Noruega descubrieron inmensos cráteres en el lecho marino de la región de hasta 800 metros de ancho y 150 de profundidad. La hipótesis es que se formaron por explosiones súbitas de metano, verdos eructos de muerte, como los investigadores los llamaron. Cuando se libera bajo alta presión, el gas puede reducir la densidad del agua, haciendo que un barco pierda sustentación y se hunda casi instantáneamente. Hoy, aunque se hable poco del Triángulo de las Bermudas, ya tenemos respuestas sólidas para buena parte de sus enigmas, explicaciones basadas en hechos, no en ficción. Existen, sí, teorías científicas plausibles sobre lo que ocurrió allí. Aunque los estudios recientes sobre el metano no señalan una conexión directa con el triángulo, algunos investigadores, entre ellos el ruso Igor Yeltsov, decidieron asociar la hipótesis con la región. Como era de esperarse, los medios de comunicación acogieron la idea con entusiasmo. Sumando factores como el gas metano, el geomagnetismo y los sistemas de tormentas tropicales del Caribe, percibimos que el Triángulo de las Bermudas puede efectivamente ser peligroso, pero por motivos totalmente racionales. Son explicaciones científicas que ayudan a desmitificar uno de los mayores enigmas del siglo XX. Aún así, incluso con términos técnicos como declinación magnética y emisiones de metano, nada de esto constituye una prueba irrefutable. Son hipótesis, suposiciones basadas en ciencia, pero aún así especulaciones. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿dónde está la evidencia real? Cuando analizamos los registros de incidentes marítimos y aéreos de las últimas décadas y los comparamos con datos de otras regiones del planeta, la respuesta salta a la vista. No ocurre nada extraordinario en el Triángulo de las Bermudas. Usando la Base Internacional de Accidentes y Contaminación Marítima, con más de 150.000 registros entre 1982 y 2015, los investigadores identificaron alrededor de 9.000 incidentes relevantes. De ellos, solo 361 ocurrieron dentro de los límites del Triángulo de las Bermudas. Esto representa apenas 4% del total mundial. Los tipos de accidentes son prácticamente los mismos que se encuentran en cualquier otro lugar del planeta, con una tasa incluso menor de naufragios, posiblemente por estar en una ruta comercial bien vigilada y en aguas relativamente tranquilas. Y el dato más sorprendente: entre 1982 y 2015 no hubo ni una sola desaparición registrada en la región. En todo el mundo, alrededor de 1,8% de los barcos sufren algún tipo de incidente durante sus viajes. Sin embargo, entre más de 8.000 embarcaciones que cruzaron el triángulo en ese periodo, solo 2 tuvieron problemas, una tasa de 0,02%. En otras palabras, el riesgo de desaparecer allí es 90 veces menor que el promedio mundial. La aseguradora Lloyd's of London y la Guardia Costera de los Estados Unidos confirman estas cifras. Proporcionalmente, la tasa de desapariciones en el Triángulo es igual, o incluso menor, que la de cualquier otra región oceánica.
En los últimos 10 años, las pérdidas anuales de barcos en el mundo disminuyeron en 70%, y las zonas más peligrosas se encuentran hoy muy lejos de allí. El mar de China Meridional, el sudeste asiático, las Filipinas y el Mediterráneo oriental. ¿Y qué pasa con los aviones? La base de datos del National Transportation Safety Board, que reúne todos los accidentes aéreos desde 1962, muestra exactamente el mismo patrón, o mejor dicho, la misma ausencia de patrón. Los incidentes más famosos, como la desaparición del vuelo 19, ayudaron a alimentar el mito. Pero el análisis revela algo simple. La mayoría de los accidentes en la región ocurrió durante despegues o aterrizajes, principalmente en las Bahamas, y casi todos fueron causados por condiciones meteorológicas adversas o error humano. Desde 1965, existe solo un registro oficial de incidente aéreo sobre las Bermudas, el vuelo JetBlue N913JB, que enfrentó turbulencia severa y resultó en solo un herido leve. En el legendario caso del vuelo 19, los documentos muestran que el teniente Charles Taylor, el piloto líder, creía estar sobre los Cayos de Florida cuando, en realidad, se encontraba al sureste, sobre las Bahamas. Convencido de que estaba en la dirección correcta, mantuvo el rumbo hacia el este, alejándose aún más del continente y volando hacia el Atlántico abierto. Las investigaciones posteriores concluyeron: el error fue humano. Y, según el científico australiano Karl Kruszelnicki, ese mismo piloto ya se había desorientado anteriormente. Las condiciones meteorológicas de la región tampoco ayudan. Las Islas Bermudas enfrentan, en promedio, un ciclón tropical intenso cada 6 o 7 años. Florida es el estado más afectado por huracanes de los Estados Unidos. Más de 500 han pasado por allí desde 1851, y solo 18 temporadas escaparon sin tormentas. Puerto Rico, por su parte, es golpeado por 4 a 5 huracanes por año. Incluso hoy, en 2025, con toda la tecnología de predicción climática, estos fenómenos aún devastan regiones enteras. Imagina, entonces, lo que era navegar por allí siglos atrás, sin radar, sin satélite, sin ningún sistema de comunicación moderna. Al final, puede parecer anticlimático, pero el misterio está resuelto. Si alguien menciona el Triángulo de las Bermudas en una conversación, ya puedes responder con seguridad: no hay nada sobrenatural allí. Es simplemente una de las regiones más propensas a tormentas del planeta, y el resto es mito, amplificado por décadas de historias, libros e imaginación popular. Estadísticamente, atravesar el Triángulo de las Bermudas es tan seguro como cualquier otra ruta marítima del mundo, e irónicamente mucho más seguro que conducir por ciertas carreteras de tierra firme. Al final, lo que quedó fue una lección. La mayor fuerza del Triángulo de las Bermudas nunca estuvo en el mar, sino en la mente humana. La curiosidad, el miedo y el deseo de creer en algo más allá de la razón transformaron una simple coincidencia geográfica en una de las mayores leyendas de la historia moderna.